porque está involucrado en todo. No está siendo el señor Zapatero el que está negociando ahora con Puigdemont, no está yendo el señor Zapatero a China a negociar no sé qué, pues por todo lo que estamos diciendo desde un principio, porque el señor Sánchez, guste o no guste, está entero de todo y es el que dirige con el señor Zapatero todo este tinglado. Pues estoy totalmente de acuerdo, y básicamente porque todas las pruebas que están saliendo apuntan a esto que está diciendo Víctor Aldama. ¿Es pensable o es imaginable que pueda haber hecho negocios o que haya tenido financiación ilegal el Partido Socialista procedente de Venezuela sin pasar por Zapatero? Sería una locura. ¿A quién denominaba mi príncipe? Mi príncipe, decía ella, Delcy Rodríguez, a José Luis Rodríguez Zapatero. Y José Luis Rodríguez Zapatero aparece en todos los tejemanejes que relacionan al Partido Socialista y el Gobierno de España en Venezuela, en todos, hasta en la expulsión para sacar de Venezuela a líderes opositores democráticos que deberían poder estar en Venezuela. Que luego sale la gente de izquierdas y dice, ¿qué favor les hemos hecho sacándolo? ¿Qué favor les hemos hecho? Lo que están ustedes haciendo es debilitar e imposibilitar el ascenso democrático, es decir, lo que están es perpetuando una dictadura de izquierdas, que ya sabemos que les gustan, pero disimulen algo. Bien, Miguel Ángel Pérez, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Y Raúl Vilas, ¿cómo estás? Hola, Carlos, ¿qué tal? Bueno, vamos a hablar primero de Zapatero, después hablaremos de Pedro Sánchez y de lo que estaba diciendo también Víctor Aldama, que lo señala y dice, esto es cosa de dos, pero si os parece, vamos a centrarnos primero en Zapatero, porque Zapatero, de momento, parece que sobrevuela en una especie de situación extraña, claro, como ya no es presidente del gobierno, pero me da que esa situación extraña es multimillonaria extraña. Vamos, que está regada por todas partes, porque aparece, ahora lo vamos a detallar, en los negocios de China, en los negocios de Venezuela, en los negocios de Guinea, que empieza a aparecer con personas interpuestas, con personas muy relacionadas con él, que si consultoras, que si tal, pero aparece en Marruecos. Hombre, y pensar que todo esto se lo permite hacer el Partido Socialista sin que haya un beneficio para el Partido Socialista, Miguel Ángel, es extraño, ¿no? Yo creo que Zapatero es el socio del crimen perfecto de Pedro Sánchez. Lo que pasa es que Pedro Sánchez es el presidente del gobierno y necesita pues una persona que tenga, como dices tú, alas para estar revoloteando y dedicarse precisamente a esos negocios presuntamente ilegales. Y claro, ya nos encontramos en una situación en la que el Supremo ya ha comenzado la cuenta atrás para imputar al Partido Socialista por financiación ilegal. Pero es que, como nosotros contamos a principios de septiembre, la Fiscalía Anticorrupción y la UCO ya están investigando el papel de José Luis Rodríguez Zapatero en la financiación ilegal del PSOE con fondos procedentes del régimen de Nicolás Maduro, con lo cual al final todos los caminos nos están llevando a lo mismo, porque al final Zapatero es Pedro Sánchez y Pedro Sánchez es Zapatero, están en lo mismo, que es en hacer sus negocietes, en acercarse a Venezuela, acercarse a China, financiar ilegalmente el partido, y al final estamos hablando todo el rato de lo mismo. Víctor Aldama, Raúl, da más detalles de la figura en sí de Zapatero y de cómo haría este tema de la supuesta prefinanciación ilegal del PSOE. Yo he dicho que tengo la financiación ilegal del partido, que obviamente viene de Venezuela, que obviamente Zapatero está involucrado en esa financiación, ¿vale? Que lo he dicho ya varias veces y lo vuelvo a repetir, pero yo no he puesto las palabras de que es el señor Maduro. Esta es una parte de la explicación. Y luego da más detalles, cuidado, que vuelve a recordar el tema del oro. ¿Y de qué conocía usted a Zapatero? Bueno, de reuniones anteriores en Caracas que me lo habían presentado y bueno, que me dijeron que Zapatero era un lobista más en Venezuela. Hacía negocios. Sí. ¿En qué ámbitos? Petróleo, oro, todo lo que se le pusiera por delante. Esta es la explicación. Cuidado, porque ahí eran las palabras en el Diario de la Noche de Antonio Naranjo en Telemadrid, que confirman una historia antigua de una persona salida del régimen venezolano que decidió hablar en una entrevista y dijo que había una mina de oro por ahí. Yo no tengo ni idea, y como para comprobarlo esto en una narcodictadura, cualquiera se mete ahí a intentar confirmar nada. Ahora, que están saliendo distintos testimonios que hablan de petróleo, que hablan de oro, que hablan de Venezuela y hablan de financiación ilegal del Partido Socialista, empieza a ser ya recurrente, Raúl. Sí, y no es una cosa que se inventa Aldama, una opinión de Aldama, o sea, responde a hechos ya que conocemos, como por ejemplo el sobre de PDVSA que fue destinado a financiar la presidencia de Sánchez en la Internacional Socialista. Es evidente que eso fue a través de la mediación de Zapatero. Pero es que, insisto, es que en el propio régimen criminal de Venezuela reconoce a Zapatero, ellos lo dicen como su embajador y como no es un Estado al uso, es una organización criminal que se dedica al narcotráfico y también a la venta de oro y de combustible, pues ya no es solo una cuestión ideológica de que Zapatero
por un idealismo trasnochado quiera apoyar el socialismo bolivariano. No, no. Lo que está haciendo Zapatero es perpetuar una dictadura sanguinaria para llenarse él y sus amigos los bolsillos de dinero, que desde el punto de vista moral no se me ocurre nada más miserable. Y tampoco es que lo digamos nosotros, que solamente Aldama o los hechos. Es que en el Senado de Estados Unidos ya hay senadores que están preguntando por el papel de Zapatero dentro de esa organización criminal que, insisto, es lo que en su día era el Estado venezolano, y esperemos que lo vuelva a ser. Pero ahora mismo no hay Estado, sino hay una organización criminal de la que Zapatero, Raúl, sabemos que forma parte. Te acordarás, Raúl, además, que el tema de las relaciones extrañas entre PSOE y Venezuela es que ni tan siquiera es de Nicolás Maduro, no. Es de Nicolás Maduro, es de Hugo Chávez, es de etapas previas, de Carlos Andrés Pérez. O sea, cuidado, porque es que hay una historia aquí de amor, maravillosa, sí. Amor al dólar, por cierto. Y no se circunscribe solo al Partido Socialista. Podemos nace en Venezuela a través de la Fundación CEPS. Toda la financiación y todo el surgimiento de lo que fue Podemos no se explicaría sin el dinero de Venezuela. El señor Monedero tenía despacho contiguo prácticamente a Chávez. Hay más ejemplos, las fragatas de José Bono, que curiosamente luego José Bono era una especie de padrino de Pablo Iglesias. Y los contratos energéticos, hubo muchos. ¿Por qué mediaba Bono cuando había que negociar el gobierno de coalición entre el PSOE y Podemos? Es que todo te lleva a Venezuela. Fíjate, ahí, Miguel Ángel, incluso otra prueba que dices, vale, es una prueba menor, ya, pero es muy representativa. Cuando le conceden el premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, saltaron todos como cuervos. Lo digo literalmente, como cuervos. Saltaron, ¿no? Es una golpista tal, y saltó gente ligada al entorno del Partido Socialista. José Luis Rodríguez Zapatero estuvo más callado. Debe ser que, como sabe que la DEA le ha cogido la matrícula y posiblemente le coge algo más que la matrícula, está en estos momentos con el temblequillo, ¿vale? Y está llevándose el negocio, una parte por lo menos, de Venezuela hacia China. A ver si, como China es más fuerte, se atreven menos y ahí puede seguir haciendo sus negocios oscuros. Pero saltó Juan Carlos Monedero, saltó Pablo Iglesias, pero como auténticas hienas. Yo creo que lo que decía Raúl, es decir, desde el inicio del chavismo en Venezuela han estado presentes José Luis Rodríguez Zapatero, el Podemos, el Partido Socialista y obviamente Pedro Sánchez ha acabado también estando ahí. O sea, al final Zapatero es una pieza clave, es el ministro de Exteriores oficioso del régimen de Nicolás Maduro, y precisamente las informaciones que salen en las últimas semanas es que encima ya está enredando para la sucesión de Maduro, para quitar a Maduro, pero a lo mejor dejar a Delcy o a otro dirigente chavista al frente de Venezuela. O sea, que es que las implicaciones de Zapatero en la narcodictadura de Nicolás Maduro son muy, pero que muy profundas. Estaba ahora recordando, Venezuela, que ha sido toda la vida, digo ha sido porque es que sigue siendo, santuario de etarras, sí. Ahora es santuario de los amigos de los etarras, una cosa maravillosa, deben estar expandiéndose ahí en Venezuela. También es curioso como todos los elementos importantes del zapaterismo son ahora lobistas, porque es Zapatero, José Blanco, Moratinos, y todos se dedican además a hacer negocio, si puede ser con dictaduras, y aprovechándose del sufrimiento de la gente, mejor. Voy a señalar uno que tú acabas de citar, Moratinos. Guinea, ¿vale? Antes decíamos a través de X persona, sí. A través de consultora, Moratinos, Guinea. Bien, bueno, vamos a repasar un poco todas las áreas. Son muy sociales, son muy woke, muy verdes, muy sostenibles, muy eco-friendly, todo así muy guay. Vale, tan guay que les caen los billetes por todas partes. Porque a mí me dijo una vez en una entrevista José Luis Rodríguez Zapatero, cuando estábamos en Expansión, y me dijo, es que tú miras las cosas desde la cartera, yo las miro desde el corazón. Pues toma carterazo que te crió. Carteras por todos los lados. Venga, hombre clave en Venezuela. Esto se cobra, ¿eh? Bien. Maduro y Delcy Rodríguez. De los dos, atención, porque Maduro tenía relación directa con José Luis Rodríguez Zapatero, pero es que Delcy Rodríguez la tenía de tal manera que le puso como apodo mi príncipe. Eres mi príncipe, y se derretía ahí en almíbar según hablaba de José Luis Rodríguez Zapatero, el príncipe. Bueno, él sabrá cuánto ha cobrado por ser el príncipe, me imagino que de las tinieblas. Venga, a partir de ahí, ¿qué salieron? Negocios con petróleo, acreditados. Totalmente acreditados, ya tenemos conocimiento de que él mediaba, tenemos conocimiento de que él tenía acceso directo a PDVSA, tenemos conocimiento de unos cupos, que los ha entregado a la prueba, cupos de extracción de petróleo para financiar a toda la Internacional Socialista, por supuesto al PSOE también, por valor de 250 millones de dólares, y podríamos citar infinidad de pruebas. Air Europa, venga, vamos a una de las madres del cordero. Con Air Europa tuvo relación hasta el punto de que fue él, José Luis Rodríguez Zapatero, el que comienza las negociaciones para conseguir recuperar 200 millones que no les permiten sacar del país a Air Europa. Bien, comienza las negociaciones él. Algo ocurre en medio,
que no consiguen avanzar, que se mete Víctor Aldama. Víctor Aldama ya era amigo de Javier Hidalgo y Javier Hidalgo tira de Víctor Aldama. Aquello, de hecho, provocó un choque entre José Luis Rodríguez Zapatero y Víctor Aldama. Pero como Víctor Aldama había conseguido ya implantar su figura, digámoslo así, de una forma clara y clave en el régimen venezolano, no pudieron atacarles, no pudo atacarle a Víctor Aldama. Y Víctor Aldama se quedó con parte de la representación allí para hacer negocios. Bien, ¿con quién tiene también o de dónde puede haber sacado dinero? Obras públicas. Atención a esta historia. Pepe Blanco e Isabel Pardo de Vera. Pepe Blanco, Pepiño, José Blanco e Isabel Pardo de Vera, la expresidenta de AIF, que aparece retratada en todas partes en cuanto se habla de obras, para arriba, para abajo, de repartos de dinero. Bueno, bien, estas dos personas, José Luis Ábalos siempre dijo, no me miren a mí, que estas dos personas venían de él, de José Luis Rodríguez Zapatero. Lo dijo él directamente. ¿Y de quién venía Isabel Pardo de Vera, de hecho? De Pepe Blanco. Es decir, traducido, que Pepe Blanco, que lo fue todo en el Partido Socialista y es el hombre de José Luis Rodríguez Zapatero, habría rediseñado, si seguimos la versión de José Luis Ábalos, el departamento del Ministerio de Transportes para poder hacer adjudicaciones de obras públicas presuntamente amañadas. Y estas dos personas corresponderían a él. Por tanto, digo yo que tendremos que pensar que eso también se cobra, ¿no? De hecho, déjenme ya que les diga que Pepe Blanco tiene otra ramificación, y es que a través de su consultora Acento han estado representando, por ejemplo, a Huawei. Bien, ¿y Huawei qué es? Plin, de rebote, China, el Gate Center, un lobby. En estos momentos ya cuenta con 2 lobbies. La estructura va creciendo. El negocio de las dictaduras comunistas, por lo visto, está en auge. Y este señor ya cuenta con 2 lobbies. ¿Uno de ellos a quién lleva? Pues ya sabemos que, por ejemplo, ha llevado la penetración de Huawei en España y en Europa. ¿Por qué? Porque está vetada por los países más serios, porque tiene toda la pinta de que Huawei favorece de alguna manera, vamos a decirlo suavemente, no va a ser que nos llevan las querellas, un tránsito de información hacia el gobierno chino. En mi pueblo lo llamamos espionaje, pero bueno. Venga, China, Guinea, lo que les contábamos. Hay mucha presencia ahí de una consultora ligada a Moratinos, y Moratinos, por lo visto, es una de las ramificaciones de actuación de José Luis Rodríguez Zapatero. Marruecos, en Marruecos tiene negocios por todas partes. Esto te lo cuenta toda la gente allí, te lo cuentan fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que es complicado ver un negocio donde aparezcan españoles, especialmente ligados al Partido Socialista, donde no te acaben refiriendo el nombre de José Luis Rodríguez Zapatero como mediador, como conseguidor, como lobista, que es lo que es decir, cobrador de fajos. Marruecos y el Grupo de Puebla. En el Grupo de Puebla este señor tiene la influencia máxima. De hecho, la información que nos está llegando últimamente es que el mantenimiento de su estructura en el Grupo de Puebla es una de las exigencias de China, y que uno de los grandes activos que él ha vendido ante China es su influencia en el Grupo de Puebla. El Grupo de Puebla, para los que no lo sepan, es toda la estructura de dictaduras comunistas en Hispanoamérica, especialmente comandadas en Hispanoamérica, en Centroamérica, especialmente comandadas por Cuba, Venezuela y hasta hace bien poquito por Argentina. Con la caída de Cristina Fernández de Kirchner y demás, pues lógicamente Argentina ha dejado de estar ahí. Pero todas las dictaduras comunistas arraigadas están representadas en el Grupo de Puebla. ¿Qué es lo que busca el Grupo de Puebla? La expansión a Europa. ¿Con qué objetivo? Dividir a Europa de Estados Unidos. ¿Con qué objetivo intermedio? Que China sea la primera potencia mundial. Yo sé que esto puede sonar a checo, pero resulta que los países funcionan así. Los serios tienen esquemas y estructuras a largo plazo. Los malos para maldades, los buenos para bondades. Nosotros, por desgracia, hemos decidido, a través de este señor y a través de Pedro Sánchez, colarnos en el eje del mal. China, el Grupo de Puebla, Venezuela, y ahí estamos. Todo eso lo comanda, y uno de los grandes activos que él ha vendido ante China es precisamente ese. Yo tengo influencia en el Grupo de Puebla. Fíjense ustedes en la penetración empresarial que está habiendo en estos momentos en Hispanoamérica por parte de China. Por cierto, la misma que en África. Se está quedando con medio planeta, y algunos se quedan con las comisiones. Nos preguntamos muchas veces cómo es posible que Pedro Sánchez, con todo lo que ya ha salido, su hermano imputado, su mujer procesados, ambos, su secretario de organización en la cárcel, la financiación del partido ya a todas luces ilegal, etcétera, ¿cómo puede ser que no caiga Sánchez? ¿Qué puede salir? Pues la respuesta es una hipótesis, puede ser que es que quien realmente sujeta el poder de Sánchez es Zapatero, y que será cuando caiga Zapatero cuando caiga Sánchez. Ahí hay una estructura internacional, que yo sé que esto hay veces que la gente dice, uff, esto parece una película de espías. Miren, yo se lo digo, yo estoy hasta las narices de la gente esta que va por ahí conspiranoico. No hay mayor imbécil que el que se cree que no hay conspiraciones. O sea, pero ¿para qué se piensan ustedes que están los servicios de inteligencia?
para metérselo en la nariz, para sacar punta al lápiz o para actuar en este tipo de escenarios. Claro que no hay que creerse conspiraciones de todo. Sí, hay conspiraciones. Pero claro que hay conspiraciones. En cualquier por Dios. empresa de 20 personas para sacar Totalmente. Bitcoin no la va a haber en un estado. Yo creo Totalmente. que aquí en España Pedro Sánchez no se puede permitir el lujo de dejar de ser presidente del gobierno, aparte de porque es un enfermo del poder, porque a nivel judicial se quedaría totalmente Y sin es un protección. enfermo de esto, Miguel Ángel. Y del Es un dinero, enfermo de esto, efectivamente. Y lo mismo pasa Zapatero con Venezuela, es decir, Zapatero no puede permitirse que caiga el régimen de Nicolás Maduro, porque si cae el régimen de Nicolás Maduro y no se pone Delsi, o sea, porque eso es seguir el régimen de Maduro, sino que llegue la oposición de verdad y empezar a salir toda la mierda de Zapatero en Venezuela, caería Zapatero. La mierda de Zapatero, que es la letrina de Sánchez. Bueno, vamos a coger un poquito de oxígeno y vamos a ir, atención, porque este consejo es muy importante. ¿Pueden conseguir un ordenador gratis en medio de que otros se lo llevan gratis todo? Se puede. Después de pagar en impuestos lo que no está escrito y lo que es de auténtica esclavitud fiscal. Bueno, el consejo. El trabajador español medio destina más de la mitad de su salario a impuestos, pero ampliamente más. Bueno, saca partido a esa voracidad fiscal. Consigue un ordenador nuevo y una web profesional por 0 euros, sin adelantar ni un euro, literalmente. Bueno, reserva el tuyo en ordenadorlibertad.es o en él, te digo los números, 699-090-675. Ahí directamente, muy fácil, porque no es gratis, lo hemos pagado con nuestros impuestos. Ordenadorlibertad.es o llamando o mandando un mensaje al 699-090-675. Raúl, nada, ponme el chimpún a esta parte, Pues, que no al bloque, que vamos a saber. además de lo que comentaba ya, de que hay iniciativas en el Senado de Estados Unidos para investigar a Zapatero, creo que también la concesión del Nobel a María Corina Machado puede marcar sido muy un importante, antes y un después, porque el hecho de darle el Nobel a María Corina Machado significa también asumir que es un régimen criminal, porque le das el Nobel a quien se opone a eso, y que la comunidad internacional da la impresión, y en esto hay que reconocer que Trump está empujando en la buena dirección, podría dar un paso más, o el que nunca se ha dado, para forzar la caída del régimen. Y como decía Miguel Ángel, si cae Maduro, y bueno, el régimen que no es de Maduro, Maduro es un títere, es de Delcy y de Diosdado Cabello. Y de Diosdado Cabello, ¿eh? Si cae ese régimen, Zapatero cae. Siempre Y si cae Zapatero, cae Sánchez. El hombre oculto, normalmente, siempre, el nombre que está detrás en todo este tipo de tramas corruptas y asesinas, normalmente siempre acaba teniendo mucha más fuerza que el que está delante. Y allí, la persona que siempre ha estado como hilo conductor de todas las maldades es Diosdado Cabello. Pero bueno, cerramos capítulo Zapatero, vámonos con capítulo Pedro Sánchez, que anda que no tenemos también.